penitenziario due forme, due norme che sono, infatti anche la numerazione degli articoli è con il bis, con il ter, perché se la pena è già stata eseguita totalmente e però c'è un accertamento giudiziale della illiceità della pena nel momento esecutivo, è previsto un ristoro, un piccolo risarcimento, decisamente irrisorio, se non ricordo male sono 8 euro al giorno per ogni giorno di trattamento inumano, quindi è una risposta del nostro ordinamento, ma evidentemente lo Stato per risparmiare ha quantificato questo in una... Oppure se la pena è ancora in esecuzione, c'è un altro meccanismo compensativo perché nel caso di accertamento del trattamento inumano, potremmo dire più in linea generale di questa illiceità nell'esecuzione della pena, però noi abbiamo solo questa norma da questo punto di vista, è previsto una decurtazione del tempo residuo di pena. Se non ricordo male, un giorno per ogni 10 giorni di detenzione inumana o per esempio in condizioni di sovraffollamento, no? Quindi questi sono i meccanismi compensativi. Però, ripeto, questo viene fuori da una teorizzazione sulla pena illicita che trova tra i suoi principali fautori in America Latina proprio il professore Zaffaroni, di cui la eh, Nadia è sua allieva a stretto contatto. Quindi io non dico altro, ho cercato di introdurre un po' il tema per far capire agli studenti italiani di cosa stiamo parlando. Per esempio, io nel corso di diritto penale non parlo di pena illecita perché, però questo è un cavallo di battaglia della scuola zaffaroniana. Bene, vediamo se si vede. Sì, va bene. Grazie a voi, a todos ustedes. Para mí es un gran gusto estar acá, aunque hablo en castellano, voy a tratar de hablar despacio, eh, porque vamos a hacer también un experimento con la inteligencia artificial, a ver si funciona bien. Quiero agradecer también al profesor Mario Caterini, que me ha invitado acá a esta universidad muy especialmente. También a Morena Gallo, que me ayudó con la traducción de este PowerPoint sobre el que ahora vamos a empezar a trabajar. Como bien adelantó el profesor Mario Caterini, el tema que vamos a trabajar hoy, que vamos a conversar, que quiero que sea una especie de seminario donde podamos intercambiar, tiene que ver con la pena ilícita y su compensación. ¿Y eso por qué? Porque la pena en sí, como una máxima expresión del poder punitivo formal, que es aquel sobre el cual trabajamos sobre todo los que, por ejemplo, en Argentina estamos en la justicia penal, es un momento de el control que el saber penal hace sobre el poder punitivo, porque el derecho penal tiene a cargo, al menos para nosotros, en una visión zaffaroniana, el control, el contener, el reducir el poder punitivo. Y por eso es que nosotros creemos que también existe una posibilidad de control del poder punitivo o de contener el poder punitivo respecto de la fase ejecutiva de la pena. Es decir, que una vez que el juez impone una pena en una sentencia de condena, aún así se puede revisar la determinación, la individualización de la pena en el tiempo que transcurre entre el momento de la imposición de la pena hasta el completo agotamiento de la misma, ¿no? Y previo a cualquier análisis es necesario también diferenciar algunas equivocidades que existen sobre la expresión del derecho penal para que podamos diferenciar
diferenciar lo que es, por ejemplo, la ley penal, que es el objeto de estudio del saber penal, que es un producto del Parlamento, del Poder Legislativo, el Poder Punitivo, que es aquel que ejerce para nosotros la agencia ejecutiva, que es la policía, los carabinieri, también de la jurisprudencia, que es el producto tribunalicio de los tribunales, y finalmente el saber penal, que es el... ¿Por qué esto? Muchas veces se confunden desde las visiones idealistas o normativistas que pretenden que la ley se convierta automáticamente en realidad a través de una construcción idealista, es decir, en el plano del ser, sobre todo ignorando la realidad de datos que tienen que ver con el cuerpo punitivo, ¿no? Es muy común que se ignoren esas alienante para cualquiera de nosotros, darnos al derecho penal sin saber cuáles son las razones que se aducen para aplicar una pena, para el ejercicio del poder punitivo y cómo se lo justifica. Y de ese modo es que podemos decir que para Zaffaroni, Alagia, Slockart, partiendo de un modelo integrado del derecho penal que también es propio de Alessandro Barata acá en Italia desde hace muchas décadas, se parte de un modelo integrado que capta el dato de la realidad, el dato sociológico, y se dice que básicamente para ellos, Zaffaroni y Alagia Slockart, la función del derecho penal es contener las irracionalidades o arbitrariedades que puede tener el poder punitivo y que tiene verdaderamente. Que esto lleva también a una justificación de la pena diferente, porque en realidad no la justifica, sino que más bien la deslegitiman. Y para hablar de la pena ilícita, básicamente hay que hacer una conexión, que ahora ya vamos a empezar a trabajar, entre lo que es la deslegitimación de la pena en el ámbito del derecho penal como una teoría agnóstica y negativa, que justamente ve algo negativo en la pena y lo que refuerza es el control jurídico de contención que tenemos los académicos y que tenemos los que trabajamos en la judicatura. Por otra parte, analizar y tener en cuenta la íntima vinculación que eso tiene con la teoría del delito, que ahora vamos a empezar a ver, porque la idea de la culpabilidad, ¿no? Que es el último estrato de la teoría del delito, nos sirve también conforme a el dato de realidad para construir un concepto distinto de culpabilidad en el caso de Zaffaroni, que permite reconocer el dato de la realidad y medir diferente la culpabilidad para la posterior dosimetría punitiva. O sea, esa dosimetría punitiva que se mide en la determinación o individualización de la pena y que posteriormente incluso consideramos que se puede revisionar durante después. Entonces, de este modo, creo importante decir que la pena ilícita no se puede, o este concepto de pena ilícita no se puede ir desde concepto de pena. Parten de funciones positivas que se dan a la pena, porque se ve algo bueno en la pena. Critica esas teorías que han sido clasificadas por primera vez por Anton Bauer, que es un profesor alemán, que clasificó todas las penas que los penalistas repetimos en 1830, ¿no? Las teorías absolutas, las teorías de prevención general, las relativas, y las críticas a Zaffaroni diciendo que no ve nada bueno en la pena, al igual que lo hacía un profesor de la Escuela de Recife de Brasil, que es Tobías Barreto,
que decía que el que pretendía encontrar un fundamento jurídico a la pena, tenía que primero encontrar un fundamento jurídico para la guerra. Hacía una analogía entre lo que es la pena y la guerra. Porque decía básicamente todo, la pena es un hecho político. Y es un hecho político porque muy pocas veces es un hecho racional, ¿no? Y nosotros los que trabajamos en la justicia, yo en Argentina trabajo en la casación penal, por eso también digo, en Argentina tenemos el doble trabajo, la academia, la justicia. Cuando dictan sentencias, ¿no? En definitiva, también son formas de exteriorizar actos de gobierno, porque el Poder Judicial es un órgano, ¿no? de gobierno, y en definitiva, cuando se dicta una sentencia, es un acto de gobierno que debe ser racional. Entonces, Zaffaroni parte de un concepto negativo de pena, definiéndolo por exclusión, porque dice que la pena verdaderamente no repara, no restituye, no detiene las lesiones en curso. Entonces hay si se quiere, una separación de esa idea de darle al poder punitivo aquella idea de un poder mágico, místico, de poder solucionar todos los conflictos, porque verdaderamente para Zaffaroni no lo soluciona, sino que además la pena es un dolor para él, una privación de derechos, un dolor, un sufrimiento. Pasa que hay un sufrimiento que es legal y otro que pasa a ser un plus de sufrimiento que es ilegal, que es sobre el que vamos a trabajar. Pero fíjense en cómo así, de esta manera, se amplía significativamente el concepto respecto de las otras teorías de la pena, que un poco ya vamos a trabajar. Por ejemplo, las teorías RE, que ustedes en la Constitución tienen incluso una referencia, y nosotros también en nuestra Convención Americana sobre Derechos Humanos. Con il wifi che Che va bene. non so perché chiuso. No, va bene. Ho provato con solo che ¿Me vorrei entienden ustedes? Sí. più o meno sì, Más o menos si sí. capisce più o meno. Sì. Allora Ma poi posso anche se non imparare. volati, si capisce. Si parlo piano. Perché la connessione è lenta. Ho provato col mio wifi, solo che se disconnetto da questo e connetto va a finire che salta tutto. Ma perché l'interno non prende bene. E qui non so perché. La próxima vuelta tengo que venir hablando italiano, ¿no? Sí. Tengo que estudiarlo. Bueno, entonces parten de ese concepto negativo de pena, Zaffaroni, y básicamente dice que es agnóstico también, por eso se llama teoría negativa y agnóstica de la pena, porque agnóstica, porque el poder punitivo cumple muchas funciones y como cualquier agnóstico, incluso con la fe, no sabe cuál de todas esas funciones se termina cumpliendo verdaderamente, ¿no? Me refiero a todas las funciones que, por ejemplo, puede llegar a tener la pena, y por eso cree que, como lo señalaba antes, el verdadero control jurídico es lo que cobra sentido como el derecho humanitario en la guerra, como es a través del derecho penal. Lo que se refuerza para él positivamente es el control de contención de la irracionalidad y de la arbitrariedad del poder punitivo. ¿Hasta acá se entendió más o menos? Bien. Y diciendo esto, me voy a adentrar en otra cuestión ahí está, que es importante en cuanto a lo que tiene que ver con la determinación de la pena ya, porque Zaffaroni parte justamente de esta visión que tiene sobre la realidad del poder punitivo, por cómo opera verdaderamente el poder punitivo, que tiene que ver con una carga totalmente selectiva, principalmente que también se da mucho desde nuestro margen latinoamericano,
porque siempre se ejerce ese poder, esa criminalización secundaria, como se llama, sobre personas vulnerables. ¿Qué quiere decir esto? Sí, son personas vulnerables al poder punitivo porque tienen una alta vulnerabilidad al sistema, pero que también tienen que hacer muy poquito esfuerzo para ser captados. Es decir, porque él dice, bueno, el poder punitivo opera selectivamente, sí, porque hay un montón de hechos, como nos pasa, por ejemplo, en Argentina y en todo el mundo, que el poder punitivo no capta, como por ejemplo los delitos económicos. En Argentina, por ejemplo, tenemos solamente 50 condenas por lavado de activos, ¿no? Y hay muchos que no quiere o no puede captar, ¿no? Porque hay hechos que requieren de otra ingeniería. Entonces hay personas que pareciera que portan el uniforme, ¿no?, del estereotipo del criminal, como lo puede portar un médico, como lo puede portar un cura, y que son seleccionados por cometer obras toscas de manera muy sencilla, muy rápida. Por eso hoy, si en Argentina, como supongo que ocurre en gran parte acá también en Italia, si cualquiera recorre las cárceles, se da cuenta que no hay mucha diferencia con lo que decía Lombroso ya hace mucho tiempo, pero con una diferencia, que es que lo que ignoraba Lombroso en realidad es la selectividad con la que opera el poder punitivo, que es un dato que aporta la criminología crítica para Zaffaroni. Y esto es importante en toda su construcción, justamente por lo que vamos a ver ahora, que es, fíjense ustedes, la culpabilidad por vulnerabilidad, que él denomina. ¿Por qué? Porque en la teoría del delito, la culpabilidad para Zaffaroni no es solamente la culpabilidad por el acto, ¿no? Que es, podemos decir, y creo que en esto hay de acuerdo, en principio entre nosotros, que para decir, bueno, que un injusto se le puede reprochar a una persona a nivel de culpabilidad y poder determinar el quantum de la pena, nos basamos en una culpabilidad por el acto. Pero Zaffaroni le agrega un correctivo ético. Él dice, teniendo en cuenta cómo opera verdaderamente el poder punitivo, que tiene que ver con esta noción de culpabilidad por vulnerabilidad. ¿Qué es esto? Yo no le reprocho solamente el injusto, ¿no?, en el marco de la culpabilidad por el acto, sino que también tengo en cuenta el esfuerzo que la persona tiene que hacer para ser captada por el poder punitivo. Es decir, si la persona tiene que realizar un esfuerzo grande para ser captada por el poder punitivo, como puede ser un genocida, como puede ser un delincuente de cuello blanco, la respuesta a través de la culpabilidad por la vulnerabilidad es mayor porque tuvo que hacer un esfuerzo muy grande para ser captado, mientras que el que tuvo que hacer poco esfuerzo, el reproche es menor. Entonces, claro que es importante la idea de culpabilidad por vulnerabilidad en la determinación de la pena de Zaffaroni, si se tiene en cuenta que nos va a permitir esa culpabilidad por vulnerabilidad, junto con la culpabilidad por el acto, determinar un primer paso del quantum de pena que yo le voy a imponer a una persona. Porque, por ejemplo, en Argentina, nosotros hacemos una determinación de la pena a partir de ese grado de culpabilidad conforme a el artículo 41, que nos da las pautas de determinación de la pena, las escalas penales de los tipos penales que están en el Código Penal, permitiendo con una construcción como esta incluso algo que se conoce como la perforación del mínimo. La perforación del mínimo significa que se puede ir por debajo de la pena impuesta por el legislador. Piensen ustedes el delito de robo. Suponte que tiene una pena de, digo por decir, ¿no?, de 3 a 10 años, si es agravado. La posibilidad de ir por menos de 3 años. ¿Cuándo? Cuando la culpabilidad no refleja, ¿no?,
no se refleja con la proporcionalidad de la pena. Es decir, cuando conforme esa culpabilidad, la pena sería desproporcionada. Esto también es interesante por algo que, bueno, el profesor también Mario Caterini ha escrito sobre pena natural, que es otra cosa, pero que tiene que ver con hechos sobrevinientes al momento del ilícito que hacen que la pena en sí pueda ser, digamos, que exista un eximente en la pena o que no ya haya sufrido tanto en cuanto a dolor que de alguna manera también se lo pueda compensar como mecanismo, pero es otra cosa. Bien, dicho todo esto, creemos que en este marco puede seguir la cuantificación de la pena durante la ejecución de la sanción. ¿Qué quiere decir esto? Que durante toda la fase ejecutiva, como bien aclaró el profesor, los magistrados conservan la facultad de evaluar la racionalidad y la proporcionalidad de la pena durante la fase ejecutiva cuando existen variables que cualitativamente la vuelven más gravosa, ¿no? Que ahora vamos a ver qué significa, pero que está conectado con el trato degradante, con la tortura, ¿no? Con la idea de penas que no cumplen o que violan aquellas normas que exigen que durante la ejecución de la pena privativa de la libertad se respete la dignidad humana. Ahora, ¿y esto por qué? La pregunta es, ¿cuál es la pena legal? ¿No? Porque para que una pena sea legal, para que aquella pena que el juez dice en la sentencia, la que me condena a X cantidad de años y meses, 6 años y 3 meses, para que sea legal tiene que cumplir con una serie de normas del derecho internacional, de las constituciones. Es decir, también implica que hay ciertas normas que también tienen que cumplirse, que implican que durante la ejecución de la pena no se puede someter a un preso a tormentos, ¿no? A torturas, que están prohibidos, por ejemplo, también, digamos, cualquier trato indigno, ¿no? Un trato punitivo indigno durante el encierro, elevando de este modo el grado de aflicción que ya sufre la persona en el encierro. Si ustedes se ponen a pensar, tanto el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en nuestro caso latinoamericano, americano, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tiene muchísimos estándares, así las constituciones, sobre cómo tiene que ser la pena, o sea, sobre el deber ser, ¿no? Cómo tienen que ser las cárceles. En Argentina, sanas y limpias. La pena, incluso acá en Italia, constitucionalmente, tiene que estar orientada hacia la resocialización, la reinserción, las teorías RE. Se supone que conforme al deber ser, las cárceles no pueden estar sobrepobladas, que no puede haber hacinamiento, que tiene que haber cárceles con camas y plazas disponibles. Y la pregunta es, ¿todo eso se cumple en el ser, en el plano de la realidad? Digo, ¿la resocialización como tal se cumple? Esa es una primera pregunta. Después, ¿tenemos las cárceles sobrepobladas o no? Sí, las tenemos sobrepobladas. Acá en Italia hay sobrepoblación también, ¿o no? ¿Sí? ¿De cuánto más o menos? 20%. 20%. En Argentina, negli ultimi periodi ancora di più. en el último periodo. Bueno, esto también en el marco de las reformas que estamos... Abbiamo 62-63 mila detenuti che sono aumentati su 45.000 posti. Ah, bueno, es un número. In Argentina invece? No, en Argentina tenemos un 140% más o menos. 100. Oh. Depende, digamos, las cárceles si son locales. Prima della Torreggiani avevamo... Entonces, nosotros en Latinoamérica la regla es la sobrepoblación. Ustedes también tienen sobrepoblación. Ya eso es una agravante cualitativa
del castigo. Es una... ¿por qué? Porque en la realidad, en el plano de la realidad, por más que tengamos las mejores leyes, por más que tengamos las mejores constituciones, las mejores normas a nivel internacional, si tenemos las cárceles sobrepobladas, no hay pena que se pueda cumplir en el sentido de la resocialización. No hay función resocializadora posible. Porque cuando una cárcel está sobrepoblada, hay un montón de privación de derechos, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, la salud, que puede ser, por ejemplo, la violencia, por cómo aumentan los niveles de seguridad, las camas disponibles, la higiene, en fin, hay un montón de derechos que se ven vulnerados respecto de los cuales el juez no dijo nada en la sentencia. El juez no dijo, ¿no?, que se puede violar el derecho a la educación, a la salud de la persona, etcétera, etcétera. Ese es el plus de sufrimiento que incluso se puede dar con la tortura. Ahora, ustedes se preguntarán también, ¿qué hacemos nosotros que tenemos la resocialización en la Constitución, ¿no? Bueno, Zaffaroni escribió sobre esto hace 30 años atrás, en un artículo que se llama Los objetivos penitenciarios y las normas constitucionales, donde explica que justamente para poder entender a la resocialización en clave de derechos humanos a nivel convencional, constitucional, bueno, ustedes igual creo que no tienen la resocialización en el convenio europeo, ¿no? No. Se tiene que entender, ¿cómo se tiene que entender? Se tiene que entender como que durante la fase ejecutiva de la pena, la persona logra, a través de toda esa progresividad del régimen, bajar el grado de vulnerabilidad con el que ingresó al sistema. ¿Entienden? Bueno, si la persona era vulnerable quando La pena, l'esecuzione della pena dovrebbe tendere a diminuire il grado di fragilità, di vulnerabilità. Vulnerabilità significa maggiore possibilità di accedere al crimine, no? Sì. Vulnerabilità nella concezione di Zaffaroni, che poi è un elemento della deve essere tenuto in conto nella visione zaffaroniana ai fini della quantificazione della pena. Non è solo, come diceva prima, il disvalore del fatto, ma anche il grado di vulnerabilità. Un soggetto reiterazione, c'è la possibilità, è come se ci fosse l'intenzione di andare a diminuire la possibilità che il reato venga. La vulnerabilità e la fragilità, cioè per intenderci, i cosiddetti colletti bianchi hanno un grado di vulnerabilità molto modesto. Non so se mi spiego, modesto, basso, e quindi nel momento in cui realizzano un atto illecito, un reato, compiono uno sforzo, tra virgolette, maggiore rispetto a, tra virgolette, il povero Cristo, che ha un grado di vulnerabilità più basso e che quindi per commettere un reato deve compiere uno sforzo molto più modesto. Okay. Non so se... Por ejemplo, el migrante en Italia, ¿no? ¿Cuánto esfuerzo tiene que hacer el migrante irregular? Pochissimo sforzo. Cioè c'è quasi... Ese es el... Allora, questo grado di vulnerabilità è una componente de toda la construcción. della costruzione e che poi serve alla commisurazione della pena. Quindi non solo il fatto, anche a parità di disvalore del fatto, per la quantificazione della pena bisogna tener conto anche del grado di cosiddetta vulnerabilità o diciamo induzione al crimine. C'è una... Ma che poi alla fine possiamo, come dire, fare un'analogia rispetto all'indice che il 133 sulla capacità di delinquere, comunque un indice che devo tenere in considerazione in sede di commisurazione della pena. Possiamo fare un'analogia rispetto
In alla parte, vulnerabilità. molto, almeno per come è interpretata da noi, è un collegamento c'è, ma modesto, perché queste sono tutte le condizioni, però potrebbe essere una chiave, un supporto normativo in Italia per avere accesso a questa visione di Zaffaroni e poi, scusa Sì, se no, facciamo sì. però, magari tavoliamo un discorso per la qualità cioè nella visione di Zaffaroni c'è una quantità e una qualità della pena, no? Parla di, se non ricordo male, di Sì, linearità. Non è una linearità perché una quantità, 2 anni di reclusione astrattamente, matematicamente, linearmente sono uguali per tutti, poi non sono uguali per tutti perché cambiano da carcere a carcere, da condizioni personali. Allora, 2 anni di reclusione per un soggetto anziano e malato, molto malato, hanno una qualità di pena che è decisamente superiore a quelli che possono essere 2 anni di reclusione in condizioni diverse di una persona in perfetta salute. No? Allora, esattamente. sono tutte considerazioni. E poi, se ci pensate, no? La natura critica, ma anche rivoluzionaria del pensiero di Zaffaroni, che cosa c'è un essere e un dover essere della pena, dell'esecuzione della pena. Pena illecita significa che nel momento in cui, vedi se questa chiave di lettura, nel momento in cui lo Stato non esegue lecitamente la pena, lo Stato stesso, il giudice in sede di esecuzione, deve ragionevolmente compensare questa illiceità. Allora, ovviamente trattamento inumano, degradante, tortura, violenza è una cosa più semplice da capire, anche se da noi questo meccanismo non è che c'è, già sarebbe se non quello che è stato introdotto che avevo detto prima. Ma voi applicate questo concetto alla violazione dell'obbligo costituzionale che ha lo Stato italiano di predisporre un sistema di esecuzione della pena che deve tendere alla rieducazione. Allora, questa già è in qualche modo un'esecuzione della pena che non proietta, che non si proietta realmente, non dal punto di vista del dover essere, ma dell'essere concreto, del fatto, alla rieducazione, come purtroppo è, questo già applicando la teoria di Zaffaroni dovrebbe consentire al giudice, in sede di esecuzione di sorveglianza, dice guarda tu, allora ti caccia una parte della sanzione, cioè si riduce la pena come solo dolore, come sola sofferenza. Perché tu Stato, mutuando un po' le concezioni civilistiche, no? È una sorta di sinallagma. C'è anche un dovere, degli obblighi costituzionali da parte dello Stato. Allora, nel momento in cui l'individuo, la persona, il cittadino, il ciudadano non rispetta questo patto costituzionale è assoggettato a sanzioni, ma anche lo Stato ha dei doveri costituzionali. Allora che cosa succede nel momento in cui lo Stato non rispetta questo patto costituzionale e dovrebbe rispettarlo prima lo Stato e poi il cittadino? Allora, questi forse sono questi meccanismi di compensazione che, ripeto, è che noi abbiamo un sistema che oggi consente al giudice, al nostro giudice di dire guarda tu stai facendo un'esecuzione di pena che per un inadempimento dello Stato non è proiettata, non ti è offerta, non ti è data istruzione, lavoro, possibilità. Allora lo teniamo in considerazione questo fatto, sì o no? Attualmente non è così nella sostanza. Quindi vedete, tra virgolette, non la natura rivoluzionaria di una teoria, di una tesi di questa natura. E mi taccio, no, scusa. perfecto, ya casi tengo bastante avanzada ahora la idea. Solo voy a agregar algunas cuestiones muy sintéticamente, más que nada por el idioma.
Esta es la idea, que las penas crueles que se ejecutan de esta manera, como trato degradante, inhumano, son penas crueles, son penas, siguen siendo penas para Zaffaroni. Por eso, poder considerar cualitativamente y no cuantitativamente durante la ejecución esa pena que se cumple más gravosamente. Y esto Zaffaroni lo empieza a decir en el año 1995-94, creo, en un artículo que se llama Las penas crueles son penas, que si lo buscan está en internet, que se publicó en Colombia. En otras investigaciones también de la medida cualitativa de castigo, las penas ilícitas, una dogmática para el caso particular de las penas ilícitas de 2020, que nos permiten justamente a través del jurídico evaluar qué hacer con ese plus antijurídico de dolor que se da en la pena, que no está autorizado por el juez, que es lo que decía el profesor Mario Caterini. Entonces, en esta idea de medida cualitativa de la sanción, hay que tener en cuenta diversas cuestiones. Pero algún derecho gravemente y que hace que podamos pensar en soluciones jurídicas que compensen, ¿no?, esto. Y este particular trabajo sobre la diferencia del tiempo, hay un librito que pueden también consultar, que es de Ana María Mesuti, que es El tiempo de la pena, donde hace esta diferenciación entre el tiempo lineal y el tiempo existencial, ¿no? Ahí lo tienen. O sea, es una diferencia que no se mide en tiempo cronológico, sino vivencial. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer con la pena ilícita? Como decíamos anteriormente, la magistratura, el Estado puede, en estos casos, evaluar y controlar y contener esa irracionalidad punitiva que se da durante la ejecución de la pena. ¿Cómo se haría esto? Bueno, esto se haría en principio a partir de entender que la hermenéutica jurídica se da también en clave internacional, ¿no? Y constitucional, donde rigen los principios, el principio de humanidad de las penas, de proporcionalidad, los subprincipios de mínima trascendencia, de prohibición de doble punición. ¿Por qué? Porque en definitiva la función que va a tener el juez, ¿no?, en esa pulsión que siempre existe con el poder punitivo, es la de contener esa irracionalidad para mantener, según los autores, Alagia Eslocar Zaffaroni, el Estado constitucional de derecho. Y ahí los principios tienen importancia porque ese plus de sufrimiento nosotros lo vemos dentro de la sanción legalmente impuesta como una violación a la prohibición, ¿no? Porque ese plus de sufrimiento está ya, digamos, solapado sobre la misma sanción penal, ¿no? Y además donde implica una reconstrucción del principio de proporcionalidad de la pena. ¿Por qué? Y de humanidad de las penas. Porque el principio de proporcionalidad deja de ser entre el delito y la pena imponer, o la pena, ¿no?, y ya pasa a ser, digamos, también de la pena y los daños proporcionales. ¿Acorde a qué?
aquella determinación o cuantificación lineal que ya había hecho el juez en años y en meses, conforme a un grado de culpabilidad que me reprocha, que me sirve como quantum de pena, ¿no? Para establecer y determinar la pena, y decir, bueno, por esta variable cualitativa se convirtió en desproporcionada. En Argentina no tenemos el principio de proporcionalidad expresamente consagrado en la Constitución, pero entendemos que deriva del artículo 1 de la Constitución Nacional, que refiere, digamos, a los actos republicanos de gobierno, ¿no? Por esta idea de que los actos de gobierno tienen que ser racionales, las penas no pueden ser irracionales y desproporcionadas, conforme a qué, al grado de culpabilidad, es decir, a esa pena que inicialmente se le impuso en la medida, si quieren ustedes decirles de algún modo, cuantificable. Mientras que acá estamos también volviendo a determinar, el juez tiene la posibilidad de volver a determinar sobre la medida cualitativa. Quiero poner un ejemplo de mensuración cualitativa, es decir, de cómputo de pena ilícita, ¿no? Como posible solución jurídica que, por lo que dijo el profesor, ustedes ahora, a partir de la condena del Estado italiano en el caso Torrigiani, lo tienen más o menos previsto, que es el tema de la compensación por el tiempo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, que básicamente es como el Tribunal Europeo nuestro en América, tiene un precedente, que es el caso del Instituto Penal Plácido Sacarvalho de 2018, donde tomó por primera vez esta idea de la pena ilícita y de la compensación. En un caso de Brasil, de un instituto carcelario que tenía 200% de sobrepoblación carcelaria. 200 de Ma capacidad. ci sono anche casi in Italia, perché quello che ti ho detto Bueno, io a sí, livello... no, Poi ci sono Argen- casi dove non si arriva al 200%, ma al 150, 160, la Bibbia. En Argentina creo que está siempre en el ranking 10, 12, 13, ¿no? Del ranking mundial de cárceles de población penitenciaria a nivel mundial. Pero bueno, el caso de Brasil es peor. Y en este caso del 200%, claro, cuando van los jueces de la Corte Interamericana, que fue Zaffaroni en ese momento porque era juez de la Corte Interamericana, em, encontraron que había un montón de muertes no informadas. ¿Por qué? Porque cuando las cárceles están sobrepobladas, también hay mayor violencia en las cárceles, pero en este caso no se sabían ni las causas de la muerte de las personas, no estaba identificada la causa, la razón, que había pocos médicos para poder atender a todos y garantizar el derecho a la salud, que con la sobrepoblación también estaba desmejorada la estructura edilicia, que no había camas, no había plazas para todas las personas, más si nos ponemos a considerar que para el ILANUT, que es un instituto latinoamericano que trabaja todos estos temas, la sobrepoblación carcelaria existe cuando se sobrepasa el 120% de la capacidad instalada de las prisiones. La seguridad, porque también cuando la cárcel está sobrepoblada, se produce un problema también de disparidad con la cantidad de agentes del servicio penitenciario. Bueno, la Corte Interamericana en este caso dijo, la pena en este caso se ha convertido en un trato degradante, inhumano. En estas condiciones no se puede dar la resocialización, porque nosotros en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es lo que interpreta la Corte Interamericana en definitiva, tenemos la resocialización, va, en realidad en la forma de readaptación, pero tenemos las teorías a nivel convencional. Y bueno, y por eso la Corte dijo, bueno, acá hay un plus de sufrimiento adicional al dolor que ya provoca el encierro y lo vamos a compensar. ¿Cómo? Con un 2x1. Si bien, si creo que entendí bien, ustedes tienen un 10x1, sería más o menos ahora en el ordenamiento Sì, italiano. italiano. Acá la Corte lo compensó en un 2x1, es decir, le compensó cada 2 días en condiciones degradantes, ¿no?
que se entendía que se iban ejecutando, un 2 por 1 del tiempo que se le iba descontando de la pena privativa de libertad. Esto lo hizo teniendo en cuenta muchos antecedentes como Torreggiani versus E un Italia. dimezzamento della pena, Sí, por uno. sí, un Invece da noi, descuento. Sí, praticamente per ogni giorno di esecuzione di pena illecita, 2 días. calcolano 2 giorni. Pero ¿por qué Quindi se uno eso? deve fare 10 anni, ne fa Sí, 5. terrible, sí. Ne fa 5. ¿Por qué? Pero que el cálculo tiene que ver con la duplicidad del sufrimiento, porque aparte estaban en un 200%, ¿no? de sobrepoblación. Ma in Argentina c'era, ma poi è stata abrogata, se non ricordo male, almeno per buona parte, anche quel calcolo 2 per 1 per quanto riguarda il presofferto cautelare Sí, sí, oltre il sí, termine sí. Tenemos el 2 por 1 ragionevole. para por ejemplo, para los casos de prisión preventiva. Però in Il qualche compu- modo non è una soluzione solo Va, el 1 finanziaria, nel senso che in ogni caso rimane il problema del sovraffollamento e poi viene meno anche uno spazio che potrebbe essere dedicato alla rieducazione dei detenuti, perché se diminuisce il tempo comunque ho anche meno tempo a disposizione per poterli rieducare. Se si fa, Se puede en estas si fa la condiciones. rieducazione. Ese es el Se punto. non si fa, a quel punto è meglio abbattere, o no? Si eso verdaderamente existe, digamos, para Zaffaroni las teorías son también un poco idealistas, ¿no? Conforme también a la realidad de cómo se ejecuta, es muy difícil que la reeducación se pueda, sobre todo digo desde la experiencia que es la que yo conozco, la latinoamericana, sobre todo en estas condiciones, de cárceles sobrepobladas, esta idea de la vulnerabilidad de la que conversábamos también antes. La visione appunto di Zaffaroni della differenza tra essere e dover essere Sí, è un atteggiamento agnostico verso le funzioni della pena. Sostanzialmente dice noi possiamo pensare le cose più belle sulle funzioni della pena, esatto. però sono tante, ne possiamo scegliere, ne possiamo discutere, quella che idealmente è la migliore, quella che è più conforme alla Costituzione, quella che è più auspicabile, però poi nella realtà parecchie volte o quasi sempre la pena è sofferenza. Mhm. E dunque, se non è proiettata a determinate finalità nella realtà, se è proprio illecita nel senso che è contraria al senso di umanità, ci sono quelle sofferenze, diciamo, superiori, un surplus di sofferenza rispetto a quello che è connaturato alla detenzione, perché ovviamente la detenzione in quanto tale è sofferenza, però ci possono essere, quindi c'è un minimo connaturato, fisiologico, tutto ciò che è in più è illecito e deve trovare una sorta di compensazione. E questa è una ipotesi, ripeto, stavo facendo un parallelo che in parte è così. In Argentina c'è quest'altra norma che era stata fatta, secondo me, proprio per incentivare o per ridurre Sí, la cantidad de población penitenciaria. l'eccessivo tempo in misura cautelare, in carcerazione preventiva. Pero en Allora che- Argentina tenemos el 40% de la Sì, población poi il 32-33%, non è che in Italia el ser y circa el un deber terzo ser. delle persone che sono in carcere sono in misura cautelare, quindi prima della sentenza definitiva. Allora, che cosa hanno fatto con una legge in Argentina che per ora è stata molto Sì, depotenziata, si depotenziata. applica solo in casi rarissimi? Quando il tempo in misura cautelare carceraria è superiore a quello a quale? A quello A ragionevole, los 3 años es el ai máximo. 3 anni, Sí, como no? Tutto ciò che è superiore ai 3 anni viene computato al doppio. exacto. Viene computata al doppio nel caso di condanna. Ujú. Cioè, Sí, 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 sí. nel caso di Se te condanna, descuentan. Se hai fatto 2 anni di carcerazione preventiva, noi abbiamo lo scomputo del presofferto. Se tu hai Sì. fatto 2 anni di carcerazione preventiva, no?
e poi ti condannano a 8 anni, tu poi ne dovrai scontare solo 6. In Argentina, che è un meccanismo, se superi i 3 anni di carcerazione preventiva, proprio per sveltire i processi, per fare in modo che diciamo, si snelliscano o si riducano queste ipotesi di una durata eccessiva di carcerazione preventiva, dopo i 3 anni, tutto il tempo trascorso, nel calcolo del presofferto nel caso di condanna è raddoppiato. Quindi se io faccio 4 anni, i 3 anni, Sì, 1 a tutto 1, un anno 1 a 2, quindi io ho 5 anni di presofferto. Mi condanno a 10 anni, faccio solo 5. Se mi condannano a 5 anni, ho finito. Pero hay también una realidad que estos casos de compensación de la Corte Interamericana también se aplicaron a casos de procesados. O sea que incluso en el caso de personas en prisión preventiva, también la Corte aplicó esta idea de la compensación, que también permite pensar en casos incluso de personas que sean condenadas, también, digamos, E invece, scusa, nel caso di assoluzione, no c'è- existe una norma en non Argentina esiste que... niente proprio, un niente, risarcimento, no niente. existe. El proyecto de 2006 del Código Penal tenía una norma que Quindi nel preveía caso di carcerazione illegittima non tampoco. c'è un'azione risarcitoria. No, lo puedes intentar, pero es imposible. No. De hecho, tenemos casos en Argentina muy conocidos de Noi abbiamo personas. invece delle disposizioni sull'ingiusta detenzione che prevedono un ristoro. No. Personas que han estado 20 años presas y después la Corte Suprema ha dicho que eran inocentes y quién les devuelve esos 20 años que estuvieron en prisión. E non c'è uno strumento, un ricorso, una... Bueno, se puede plantear, pero no hay una norma. Non è una norma, quindi sulle disposizioni di natura generale. Exactamente. Nel frattempo ha ripreso pure a funzionare la connessione e quindi i sottotitoli, però ci siamo capiti. Bueno, esta es la idea para no aburrirlos más. Bueno, preguntarnos cuál es el rol de la academia, de la judicatura, ¿no? Con esto que decía también Francesco Carrara, ¿no? De las ciencias. Studiano Carrara. Diciamo che siete rimasti, è bravo, è stato un monumento, però siete rimasti un po' indietro con gli autori italiani. Beccaria, Carrara, poi... Bueno, pero son bueno, como todo, son los nuestros. Es que en Argentina, ustedes se rían, pero tomamos mucho, hay mucha tradición de seguir a los autores italianos. Lombroso. No, Lombroso no. Vabbè, si studia Pero se ha estudiado en Argentina Lombroso, pero nosotros tenemos, rescatamos a los iluministas mucho. Esa era la tradición, a los ilustrados. Entonces, bueno, para la escuela zafaroniana. Así que, bueno, no sé si tienen dudas, consultas, hay algo que quieran. Si no, también les puedo pasar mi correo electrónico o me pueden, mi nombre es Nadia Espina, nos podemos contactar por las redes y si quieren algún material específico o se lo puedo acercar al profesor Caterini para que lo lean, ¿no? Y con quizás algunos traductores que hay online pueden leer un poquito más sobre dei lavori specifici sulla pena illecita. Les puedo acercar todos los trabajos de Zaffaroni, algo que yo tengo escrito sobre ese tema, si les interesa, para que puedan. Tu all'inizio hai detto che sono cose diverse e pure secondo me in parte sono diverse, però una connessione con la pena naturale dal punto di vista della proporzione, No, lo que digo. in sede di esecuzione. Exacto. O sea, es el mecanismo, digo, primero, tanto la pena natural como la pena ilícita es un sufrimiento adicional. Es un sofferenza addizionale, ma secondo me la pena illecita, adottando un certo modello di pena naturale, è una forma particolare di pena naturale. Esatto. Sì. C'è una sofferenza o un surplus di sofferenza come conseguenza diretta, mediata o immediata del reato. Esatto.
possono rientrare nello Lo que pasa es stesso. que no los quise La confundir differenza, porque la diferencia es que la pena natural opera en un momento anterior a que el juez condene a una persona. Para poner un ejemplo, si yo voy manejando, bueno, ¿me entienden en castellano o prefieren que hable el profesor? no, dimmi. Va bene. Por ejemplo, la pena natural sería si yo estoy sacando el auto en mi casa, el ejemplo más conocido, y atropello a mi hijo y lo mato, por ejemplo. ¿Qué pasa con ese sufrimiento que ya tiene la persona? ¿No? Yo atropellé y maté a mi hijo. Eso se puede tomar como un sufrimiento. Bueno, tuvimos algunos proyectos de Código Penal que contemplaban a la pena natural como un supuesto de eximente de responsabilidad penal para hechos dolosos y culposos. No la tenemos incorporada en el Código Penal, pero entendemos que se puede hacer una lectura en clave constitucional a través de la proporcionalidad de la pena, la idea de la culpabilidad, en los artículos que tenemos en el Código Penal para determinar la pena, e incluso tenemos algunos dispositivos del orden procesal en el Código Procesal que dicen que se habilita en algunos casos al fiscal a prescindir de la acción penal en los casos de pena natural. Es decir, que puede haber casos donde no se insta il processo. Io mi sono fatto questa idea e il modello è più o meno lo stesso, solo che in un caso non è solo una questione temporale, prima o dopo, ma è una questione di mediazione o meno da parte dello Stato. Sì, eso seguro. Nel senso che Sì. la pena naturale intesa nel senso tradizionale, classico del termine, la invece nelle altre ipotesi di pena illecita Es durante la ejecución cuando ya se sono condenó. sofferenze o surplus di sofferenze illecite mediate dallo Stato. También. Cioè si Sì, también. Esa también intromette, es si intromette, sì, sì. si inserisce, Sì. si interpone lo Stato illecitamente, Sì, è lì Sì, 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 illecitamente. sì. Esa es la otra diferencia, sì. Eso sí. Allora, il punto è se c'è una mediazione dello Stato, una interposizione dello Stato, e Que questa tiene una posición de una garante sobre la garante, ma libertà illecita, illecita, y bueno, y por eso se e allora se ci piensa. pensi bene, pure sul preso offerto, Mm, mm. sul preso offerto cautelare, sulla Sí, sul sí, sí, caso sí, del prisión preventiva. più Preventiva. o meno è la stessa cosa Misma che cosa. ex post. Sí. No, non è la stessa cosa. No, pero porque ella le compensa, el mismo Estado le tiene que compensar ese tiempo que. Perché in violazione del principio di presunzione di innocenza, Claro, lo tiene tenido quindi en c'è esa una cosa condición. in quelle condizioni. Claro. E una domanda e poi non vi tedio più, ma casi in Argentina di applicazione pratica giurisprudenziale da parte del UEZ Sí, di pena illicita e di questo sconto ce ne sono state o no? No, no tanto. En Argentina no. Sí existe mucho de pena natural, que es lo que hablábamos antes, pero no de pena ilícita durante la fase ejecutiva. Sí, en Brasil, después de esta medida provisional de la Corte Interamericana, hubo casos de tribunales que aplicaron la pena ilícita para compensar la pena, ¿no? Para descontar el tiempo de prisión ilícita o ilegítima. Quindi En da parte del Argentina, giudice dell'esecuzione, del giudice di exacto. sorveglianza. Ahora, los defensores sí lo plantean. Ahora, los jueces, no se ve que los jueces resuelvan conforme a un descuento, a una compensación.
pero la defensa pública en Argentina sí plantea la pena ilícita y È un algunas argomento herramientas, utilizzato, ma claro, ancora i giudici non... no, por lo general no. También por parte de todo lo que genera también la criminología mediática, podemos decir, los medios de comunicación, la presión de la opinión pública, que también son factores que inciden mucho sobre estos temas, aunque bueno, no los hayamos conversado. Bene, allora. Bueno, grazie. Bene, grazie. Grazie a voi. Grazie a te per questa occasione Bueno, che espero abbiamo colto. por lo menos que les haya interesado y que les despierte. Tecnici, veramente interessanti. Son temas nuevos. Distintos.